buenos días. Nuevamente nos encontramos en la segunda sesión de este Foro Internacional Principio por Persona. Es un placer presentar al maestro Luis Hernández de México. Le daremos la bienvenida para que pueda hablar, hacer su pregunta, interactuar. Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas para poderlo saludar a cada uno. Bien, vamos a iniciar con nuestra segunda ronda, pero antes de iniciar con nuestra segunda ronda, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro amigo, el doctor, el licenciado Darío Cerrut de Panamá y al maestro Luis Hernández también de México, por lo que nos gustaría que dieran su primera aportación. El licenciado Luis Hernández, en el orden que ingresamos hace un momento a la plataforma, me gustaría que comenzara usted. Adelante. Sí, con mucho gusto. Retomando un poco de la cuestión que mis compañeros están de alguna manera manifestando respecto del principio pro persona y de la interpretación de los derechos humanos en general en nuestro ámbito que es México, creo que debemos de partir también de cómo se dio esta evolución en el país a partir de la prácticamente nula experiencia que tenían los tribunales y los operadores del derecho en México para la interpretación y las cuestiones relativas a los derechos humanos. Es interesante analizar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, muchos de ellos datan de los finales de los años 70, 80, y están ratificados por nuestro país en esas mismas épocas. Es decir, para esos efectos eran normas vigentes, sin embargo, no había una operación como tal de estos derechos humanos y mucho menos de este principio pro persona, que como bien se ha indicado por quien me antecedió en el uso de la palabra, esto fue hasta junio de 2011 cuando cambia todo el paradigma de derechos humanos en nuestro país, y creo que en gran medida fue también esta situación obligada por algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, digamos, forzaron un poco la entrada de México a esa interpretación que actualmente debería de estar operando de manera consuetudinaria en nuestro ordenamiento, en nuestra forma de ver los procesos, los juicios, en cuanto a la interpretación de los jueces y de quienes tienen la obligación de respetar esos derechos humanos. Me voy a referir rápidamente a una contradicción de tesis que fue también una forma en la cual la Corte aterriza la situación o el problema que teníamos en ese momento, es decir, a partir de 2011, en donde íbamos a saber, bueno, ya tenemos los derechos humanos reconocidos a nivel constitucional y la obligación del Estado y de cualquier autoridad, dice la norma, para respetar los mismos. Pero, ¿en qué rango o cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a ponderar? Porque ¿dónde colocamos entonces a las normas o a los tratados de derecho internacional? Bueno, la jurisprudencia de contradicción de tesis 293 del 2011 nos da un poco de esa luz, esa respuesta a esta interrogante de dónde íbamos a colocar a los derechos humanos a partir de esta reforma, y dicen: los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen rango constitucional. Es decir, una contradicción de tesis que nos dice: los derechos humanos, los tratados internacionales están a la par de esos derechos humanos, y entonces, bueno, pues todos aplaudimos esa situación y decimos qué bueno, porque hacía falta que la Corte hiciera una interpretación de esa naturaleza. Y posteriormente, respecto al tema del posicionamiento de las normas sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución, se reconoce que hay una fuente que debe de ser interpretada de forma armónica y que el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales. Esto a nivel
discurso está muy bien, a nivel escrito está muy bien, a nivel interpretativo, la verdad se aplaude y vemos con mucho gusto que se haya hecho ese reconocimiento por parte de la Suprema Corte. Pero la realidad del traslado de esa interpretación que hace la Corte a la operatividad diaria, a la vida que nosotros le damos a estas interpretaciones a partir de nuestro camino como abogados postulantes, como personas que trabajamos en algún momento en alguna institución pública, ya empieza a haber un problema. O sea, es decir, ¿cuál es el problema que empieza a haber? Que en el momento en que nosotros tratamos de utilizar una interpretación de la Corte Interamericana y al momento de que nosotros tratamos de utilizar un tratado, ponerlo al mismo nivel de la Constitución y señalar que se debe dar esa interpretación que le llamamos interpretación conforme y que se debe dar esa interpretación a favor de una persona determinada, vemos que muy pocas veces los impartidores de justicia hacen este ejercicio. Yo, la verdad, en la práctica profesional y desde el punto de vista como abogado postulante, lo he visto realmente muy pocas ocasiones, a pesar de que hacemos nosotros el esfuerzo por señalar dónde se debería de aplicar estos principios. Posterior a esta jurisprudencia 200, esta contradicción de tesis, perdón, 293 del 2011, hubo ya otras interpretaciones de la Suprema Corte. Hace un momento se señalaba por parte de la doctora Liz Padilla una muy interesante en el sentido de la restricción del derecho humano a la estabilidad laboral. Es decir, la Suprema Corte, a pesar de que el denominado Pacto de San José, que es una norma que si la interpretamos a la luz de esta contradicción de tesis, es una norma vigente y debería de ser aplicada en este país, la Suprema Corte hace una bonita interpretación de ese principio de estabilidad en el empleo y dice, pues no se aplica para todas las personas porque hay una restricción constitucional en el apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, y dice, bueno, pues como hay una restricción, entonces en esta parte yo voy a inaplicar los principios que son aplicables en el derecho de los tratados internacionales. Dicho de otra forma, es la Corte la que le vuelve a poner una restricción adicional a esta interpretación y la Suprema Corte nos establece si todas las interpretaciones son válidas y favorables a la persona siempre y cuando no haya una restricción expresa en la Constitución. Entonces, partiendo de esa base, vemos que no se aplica de manera irrestricta el principio pro persona, no se aplica de una manera generalizada y las personas que, reitero, operamos todos los días a través de procesos legales de amparos, de revisiones en el amparo, de ver la forma en que los jueces interpretan, vemos que desafortunadamente no hay una aplicación ni de tratados internacionales ni una interpretación del principio pro persona. Voy a poner y a citar un ejemplo de algo muy común que se dio ahorita en esta época de pandemia. Nuestras instituciones, a través de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, establecieron cuáles eran las personas que se consideraban vulnerables y su calidad de persona vulnerable, cómo debía de ser respetadas esta calidad de persona vulnerable por su empleador y cómo tenían el derecho de permanecer en su trabajo sin necesidad de que se les exigiera presentarse por tener esta calidad de personas vulnerables. Es decir, un catálogo pequeño donde se ponía que las personas con hipertensión, obesidad,
personas con enfermedades crónico-degenerativas o alguna enfermedad específica que pudiera complicarse con esta pandemia de COVID, tenía, ya sean los particulares o el Estado, la obligación de no llevarles a trabajar, no obligarlos a presentarse en el centro de trabajo y de la permanencia en el empleo. Pero empezamos a ver un problema. Empezamos a ver un problema en que eso no abarcaba quizás a las personas que también tenían esa vulnerabilidad porque convivían, es decir, vamos a pensar una persona que trabaja en un hospital y convive diariamente con enfermos de COVID y tiene un familiar directo, ya sea su esposo, su hijo o cualquier persona que vive con él, y esa persona que vive con él es una persona de las llamadas vulnerables para esos efectos de lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que estableció cuáles eran esas personas. Entonces, el postulado que se hace a través del juicio de amparo que nosotros hicimos en el juicio de amparo fue, oye, dale una interpretación extensiva a esa norma del Diario Oficial de la Federación, y yo, como persona que estoy trabajando en el sistema de salud, no soy propiamente vulnerable, pero convivo con personas que sí son vulnerables. Entonces, necesitamos que le des una interpretación, se aplique esa normatividad hacia mi persona y no me obliguen a presentarme a trabajar hasta en tanto que pase la pandemia, porque convivo con personas que son netamente vulnerables. Vemos, desafortunadamente, que en dos procesos que hemos estado trabajando al respecto, que de plano el juez de distrito en uno sí concede la suspensión, en el otro no concedió la suspensión y tuvimos que estarlo peleando, y ahorita se está peleando a partir de que suspendieron los tribunales, quedó ahí en suspenso, pero estamos en el recurso de queja. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería de ser una interpretación en automático para los jueces de distrito y debería de ser una aplicación de este principio pro persona, porque le estás generando un mayor beneficio a quien puede ser vulnerado en un derecho a la salud. Entonces, para nosotros no cabe duda que debió de haber sido aplicado de esa manera, pero en la práctica, y a eso me quiero enfocar yo en la plática, en la práctica hemos visto que no es así, que quienes son jueces, Maestro autoridades, Hernández, no lo perdóneme que lo interrumpa. Me gustaría que concluyera esta primera participación para continuar y en la segunda vuelta, que ya estamos por iniciar, podamos continuar. Sí, perdón, concluyo rápidamente. Entonces, mi participación y el desarrollo de esta plática que tan amablemente nos han invitado va en ese sentido. Cómo quienes son operadores de los sistemas de justicia y sobre todo a nivel federal no han logrado tener un criterio uniforme para la aplicación de estos tratados internacionales y del principio pro persona. Muchas gracias. Sería todo por el momento. Gracias, maestro Luis Hernández. Vamos a continuar nuevamente. Licenciado Darío Cerrut desde Panamá, bienvenido. Dicen coloquialmente, el escenario es todo suyo. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Para mí pues es un placer pues compartir con ustedes en el día de hoy. De verdad que una nueva experiencia pues aquí con todos ustedes participando en este foro. Precisamente hoy, de manera de introducción solamente, hoy precisamente 18 de enero, cumplo 29 años aquí en la sección de documentología forense de los laboratorios de criminalística de Ciudad de Panamá. Sí, Muchas así felicidades. que gracias. Bien, sí, más o menos aunado pues a lo que explicaba el licenciado, aquí en Panamá se han dado también también bastantes casos, digamos como el ejemplo que él acaba de mencionar sobre digamos de personas que con esto de que estamos pasando actualmente, esto del COVID, de que hay personas pues que digamos no serán en ese momento personas de riesgo, pero sí está trabajando con personas que son de alto riesgo. Por ejemplo, mi señora, ella no está trabajando directamente con personas de alto riesgo, pero tiene
compañeros que en un momento dado pues pueden pasar por este tipo de dificultad, ¿verdad? Y se han dado pues acá en Panamá diferentes casos donde muchas personas reclaman, ¿verdad? O también eh, ponen digamos sus quejas porque consideran que se están eh, vulnerando sus derechos por en estos casos de estar trabajando con, digamos, con personas que son de alto riesgo y que deberían pues de buscarle pues una manera de cómo digamos no digamos que menospreciar pues el trabajo que hace la persona, sino buscar alternativas que busquen la igualdad y de que estas personas trabajen de igual manera, pero de una manera más segura, ¿verdad? Siempre se están dando acá en Panamá sucesos donde eh, hay gremios pues donde ellos piden pues que se dé esta solución, ya que muchas veces se ven pues en este peligro de poder tener pues o de correr ese riesgo de contraer, valga la redundancia, pues con esto del tema del COVID, tener pues sufrir pues también de esta enfermedad. Ahora bien, eh, siempre se está constantemente eh, tomando en cuenta unas leyes panameñas, pues se toma digamos que la manera de que no se vulneren los derechos de todos los ciudadanos, ¿verdad? Se dan casos donde, digamos, personas pues que son de repente juzgadas, pero consideran pues de que sus derechos, de que los derechos humanos se ven, digamos, afectados. Esto lo estamos viendo en múltiples o en diversas ocasiones cuando estas personas digamos que son familiares que tienen personas detenidas en las cárceles, siempre están manifestando de que sus familiares o conocidas que por un momento, ¿verdad?, que cometieron un delito, pues, y están privados de libertad, están siendo, se le están siendo vulnerados sus derechos. Y estas personas están constantemente, pues, digamos, se dirigen a los medios de comunicación y para poner en conocimiento pues todas estas digamos afectaciones que tienen ya sea familiares, personas conocidas que consideran pues que sus derechos están siendo violentados. Es lo que Bien. constantemente pues aquí en Panamá. Me gustaría que concluyera el licenciado Cerrut para continuar con, cerrar este primer ciclo, que nos faltaba usted y el licenciado Hernández, y continuar ya para la segunda vuelta, segunda participación de todos. Correcto, siempre pues se están haciendo, digamos, revisiones al Código Procesal Penal, Código Penal, Código Judicial de Panamá, con tal pues de ir actualizando para que esto tenga, digamos, un mejor desarrollo en lo que se refiere pues lo que se refiere a la justicia aquí en Panamá. Bien, concluimos. Si continuamos para que concluya, no sé si sigue por aquí. Bien, el doctor Pablo Ortiz de Nicaragua con su segunda participación. Muchas gracias. Yo estoy concentrándome en la segunda parte del convocatoria, como le dice, principio pro persona y la criminalidad de hoy, cómo enfrentarlo. Y en cuanto a ese segundo tema, quisiera
hablar sobre el narcotráfico como en la primera intervención tratamos el tema de las maras. Ha habido varias etapas en la lucha contra el narcotráfico en Nicaragua. Una primera etapa era principalmente naval. Eso es cuando el juego era drogas saliendo de San Andrés y Providencia bajo control colombiano y cruzando las aguas territoriales de Nicaragua con el objetivo de llegar a Belice o Quintana Roo. Y eso era una lucha de la Fuerza Naval de Nicaragua y la Guardacosta de Estados Unidos. Llegó un punto en que los narcotraficantes empezaban a no tener la droga a bordo. Hacían grandes paquetes de puro plástico amarrados con grandes cuerdas de nylon que jalaban fuera del bordo. Y si la Fuerza Naval Nicaragüense o la Guardacosta norteamericana apareciera en el horizonte, cortaban la cuerda. Entonces no había nada a bordo cuando llegaban las autoridades. Esos paquetes se deshacían con la acción del mar y empezaban a aparecer en las playas. Y se reeditó la ocupación, yo diría, centenario de los camina playas, pues, buscando riqueza en la playa. Y encontraban paquetes chiquitos, medianos, grandes, y empezaba a haber un tráfico local basado en esas búsquedas en las playas. Y peor aún, consumo en las localidades de la costa caribe. Con el tiempo se logró controlar totalmente ese tránsito marítimo hasta tal punto que se trasladó el tránsito por Centroamérica a los furgones centroamericanos que recorren el istmo llevando mercancía. Y en eso las autoridades siempre confiaban en la policía nicaragüense, el ejército de Nicaragua, para parar ese tránsito cuando tenía inteligencia identificándolo. Eso todavía subsiste. Y había otro fenómeno que era el intento del cartel de Sinaloa de establecerse en Nicaragua. Le fue muy mal. Cayeron presos las cabecillas, se destruyó una pista aérea clandestina que habían hecho, cayó una avioneta, cayó un jet que llegaba con plata escondido en los paneles del jet, supuestamente para sobornar la salida de las cabecillas presos. Entonces se logró desarticular la cartel de Sinaloa en el país y ellos trataron de sobornar las policías que identificaron los 5 cabecillas en una carretera, no pudieron, trataron de sobornar a la jefe de policía de Nicaragua, no pudieron y quedó desarticulado. Las Zetas trataron de penetrar desde Honduras en 2014 y de nuevo en 2018 con igual resultado negativo. Había un caso de caravanas de 6 vehículos con los logos de Televisa, los 6 vehículos supuestamente un equipo de noticiero televisivo recorriendo Centroamérica y iban de Costa Rica a México. En Nicaragua cayeron y fueron condenados a 30 años, fueron remitidos a México para servir sus condenas en su país. El fenómeno más reciente son submarinos en el Pacífico. Y en eso nosotros no tenemos la capacidad tecnológica
en nuestra fuerza naval de luchar contra eso. Sabemos de eso cuando busquen desembarcar drogas en las costas nicaragüenses por algún problema en el submarino o como parte de un plan. El hecho es que no tenemos penetración de nuestras instituciones, ni de los carteles, ni de los maras. Y así Nicaragua se plantea como el muro de contención contra los narcotraficantes y las maras en Centroamérica. Quisiera mencionar algo sobre la bala de plata. En 2009 yo participé en un seminario en Oaxaca, Oaxaca, acompañando al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Los participantes eran los mandos superiores del Ejército de México del Sur. Y Ernesto Samper habló sobre la penetración de los carteles. Parece como él había advertido sobre eso, que México podría seguir los pasos de Colombia unos años antes. Entonces se apreció mucho esa advertencia en 2009, cuando él visitó México y fue invitado por ese hecho. Yo hablé del lavado de plata y llegamos a la posición de Nicaragua que nuestros países que gastamos en gente y recursos controlando el fenómeno del narcotráfico, nunca vamos a tener un éxito total, nunca va a terminar el flujo y la lucha permanente en tal sentido, mientras subsista la demanda para droga ilegal en Estados Unidos y el lavado de plata en Estados Unidos. En el seminario yo señalé de que el gran lavado de plata sucede en Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio, Seúl y un poco en Dubái, en Hong Kong. La razón siendo que no se puede lavar miles de millones de dólares en islitas del Caribe, en centros offshore de poco monto, pues se tiene que lavar miles de millones de dólares donde corren billones de dólares. O sea, hablando en inglés, billions donde hay trillions. Allí es donde puede pasar desapercibido esos fondos. En una plaza pequeña, la llegada de $1,000 millones se sabe inmediatamente en todo el medio financiero. Y los economistas de la comisión del padre Miguel de Escoto en 2009 para estudiar la crisis financiera, encabezado por el premio Nobel Stiglitz, analizaron eso a profundidad. Yo tuve la oportunidad de hacer el enlace de esa comisión. Entonces, la experiencia de Nicaragua es de lucha continua contra ese fenómeno, pero teniendo éxito porque no han podido entrar con sobornos los carteles y por la buena inteligencia recibida de la DEA y otras fuentes que se usa en Nicaragua, en vez de evadir, actuar sobre las amenazas que llegan a nuestro país. En fin, Nicaragua es un muro de contención contra el narcotráfico y las maras en Centroamérica. Gracias, doctor Pau, por su participación en esta segunda vuelta del Foro Internacional Principio por Persona. Maestro Carlos Ávila de Costa Rica, nos gustaría que continuara con su segunda participación en este Foro Principio por Persona. No sé si me escucha. Gracias. ¿Por ahí? Sí. ¿Me escucha, doctor? Claro que sí. Gracias, gracias. Brevemente, hablando de la teoría garantista, que es parte del tema de este foro, pues es importante visualizarla
en dos sentidos, en lo que es el control propiamente del poder público y también el control privado, porque se da en ambas dimensiones. Con referencia al control público, tenemos un control del Estado eficaz, normas garantistas en cuanto al poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo que busca siempre limitar ese poder en relación con el administrado, ¿verdad? Pero no se queda solamente en lo que es el sistema de poderes, sino que comienza a bajar las normas garantistas a otras instituciones estatales, como en el caso de Costa Rica, a instituciones descentralizadas como son la Caja del Seguro Social, el INSS, Recope, ¿verdad? Que son instituciones que son amparadas por el Estado costarricense, pero que también tienen una fuerte relación con el administrado y sobre esas deben estar claramente delimitadas. Y también sectores económicos como los bancos, las superintendencias como de seguros, de bancos y de pensiones. De tal manera que el sector público, la norma garantista se encuentra muy presente. También, por otro lado, la norma garantista se encuentra también en el poder privado. O sea, es la defensa de los derechos de los individuos frente a una posible agresión de otro individuo. Ahí estamos en presencia de individuo, ¿verdad? Y ese poder de individuo debe ser también organizado con normas de carácter garantistas. Así, por ejemplo, el poder de sociedades como de salud, sociedades mercantiles, ambientales, cooperativas, sociedades solidaristas, incluso las relaciones familiares. En el ámbito del derecho de familia se da todo unas normas garantistas en relación al poder que tiene el padre de familia con respecto a su cónyuge, con respecto a sus hijos. Y hoy en día, lamentablemente, por la creciente violencia doméstica que se está dando, esas normas garantistas van a proteger a los individuos de sus propias acciones de individuos. De tal manera que encontramos una minimización del poder frente a los agremiados, frente a los asociados, frente a la familia misma, para lograr un control de la sociedad. Estos dos elementos garantistas, lógicamente que están amparados al derecho pro persona y al derecho de la libertad, que están inmersos en nuestra constitución política y que a través de la sala constitucional se le ha dado toda una interpretación en pro de la persona, en pro de la libertad. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Carlos Ávila, desde Costa Rica. Volvemos con la segunda vuelta para nuestro compañero y amigo Luis Hernández. No sé si me escucha por ahí. Maestro Luis Hernández, Luis Alberto Hernández, para tu segunda vuelta, de México también. Dame un segundito nada más, acomodo la cámara y empiezo. Efectivamente, como lo hemos señalado hace un momento, la evolución en relación con los derechos humanos, en relación con toda la interpretación de los principios constitucionales, el sistema interamericano de derechos humanos ha sido sumamente interesante ver cómo ha ido evolucionando, cómo se han ido generando a favor de las personas en diferentes ámbitos. Anteriormente,
por ejemplo, a quienes nos tocó estudiar el derecho en los años 90, esta cuestión de derechos humanos, de tratados internacionales, ni siquiera era como una materia obligatoria dentro de los planes de estudio de las universidades. Esto fue, y se hablaba únicamente de algunos principios y de las garantías individuales. Todos aquí en México aprendimos ese sistema únicamente a partir de garantías individuales que estaban en nuestra Constitución, libros sumamente interesantes, y pues aquellos principios que fueron como el antecedente de este principio pro persona, que serían como aquel que están en latín como indubio pro reo, indubio pro operario, que son principios que preceden desde muchos años antes a esta aplicación de derechos humanos y el derecho pro persona o el derecho a favor o más favorable a la persona. Me voy a poner aquí en este caso a explicar rápidamente que estos principios que están estrictamente relacionados con la progresividad de la que hablan los derechos humanos van en función a las situaciones y circunstancias que hay dentro de la complejidad de cómo nos comportamos los seres humanos. Antes hubiera sido posible creer o establecer aquí, por lo menos en este país, un diálogo a partir del uso lúdico de la marihuana. Y la Suprema Corte hace una interpretación sumamente interesante a través de una sentencia que es por muchos conocidos, en los cuales establece cómo el principio relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, que, ojo, ni siquiera está establecido de manera expresa en nuestra Constitución. El principio de libre desarrollo de la personalidad no forma parte de nuestro bloque de derechos fundamentales establecido en la Constitución. Sin embargo, de una interpretación de todos los derechos fundamentales, dice el libre desarrollo de la personalidad es inherente al ser humano y por lo tanto debemos de privilegiarlo y debemos de darle una interpretación para que el ser humano pueda desarrollarse libremente, y a partir de eso hace también un estudio de cómo es mucho más dañino, por ejemplo, el uso de alcohol contra el uso de la marihuana, y que por lo tanto la restricción del uso de la marihuana previsto en la normativa mexicana pues era inconstitucional. Este ejemplo lo utilizo para que no todo es malo dentro de las interpretaciones de nuestros máximos tribunales, sino para también poner un ejemplo de cómo la Suprema Corte logró maximizar un derecho en favor de la persona para que no fuera perseguido penalmente quien decidiera hacer uso lúdico del estupefaciente cannabis, llamado comúnmente marihuana. ¿Ok? Entonces, esta parte es sumamente interesante porque ya vemos ahí la aplicación específica en un caso concreto en donde la Corte trae diferentes interpretaciones y principios y realiza también un desarrollo de diferentes formas, de diferentes perspectivas, hasta maximizar los derechos de la persona. Entonces, creo que también en la parte de quienes litigamos, de quienes diariamente estamos en la trinchera tratando de aplicar los derechos humanos y tratando de aplicar estos principios que hemos señalado, creo que también nosotros debemos retomar lo que dice nuestras autoridades, lo que dice la jurisprudencia. Debemos de voltear hacia los casos específicos y utilizar lo que nos ha dicho la Corte respecto de cómo podemos pedir a una autoridad jurisdiccional que haga esa interpretación. La Suprema Corte, a través de una jurisprudencia de registro digital 275-61, es decir, 200-7561, que es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México,
establece la manera en la cual debemos de tener, al momento de pedirle a una autoridad jurisdiccional federal, requisitos mínimos para que se atienda el fondo de la solicitud de aplicación. ¿Por qué? Porque ya hubo otra jurisprudencia también emitida por la Suprema Corte en donde dice, pues no porque tú pidas en tu amparo o en tu escrito de demanda, cualquiera que sea la interpretación más favorable, el juzgador está obligado a permearse de todos los elementos que haya en materia de derechos humanos y tratados internacionales y jurisprudencia y aplicártelos. No, tiene que ser muy específico y creo que esa es en la parte en la mejor en la donde hemos fallado. Tenemos que, dice la jurisprudencia, pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable. Tenemos que señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende. Es decir, vamos a señalar el derecho humano, pero también vamos a decir por qué pretendemos que sea maximizado ese derecho humano. Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulte más favorable al derecho fundamental. Es decir, debemos de hacer un pequeño ejercicio de ponderación en el cual le digamos al intérprete de la norma, mira, en el caso concreto, nosotros creemos que esta norma o este tratado internacional o esta jurisprudencia es más aplicable y por qué, ¿no? Y finalmente precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. Es decir, le tenemos que dar a quien va a administrar justicia la razón por la cual consideramos nosotros a través de nuestros agravios, de nuestros conceptos de violación, por qué consideramos mucho más favorable hacia la persona esta interpretación que esta otra. O sea, tenemos que poner dentro de nuestros escritos, esto lo hablo a razón de pues que nos escuchan y nos siguen muchas personas que están siendo abogados postulantes, que están ejerciendo la carrera o que están estudiando la carrera, y es a veces, voy a utilizar esa palabra, es a veces decepcionante que nosotros buscamos la forma de estudiar, de prepararnos, de conocer, de revisar las jurisprudencias a nivel internacional y ver cómo podrían aplicarse aquí en México, y los intérpretes o las autoridades simplemente no hacen caso a nuestra argumentación. Entonces, esto que estoy señalando creo que es la forma en la cual la Suprema Corte ha establecido los requisitos mínimos para atender la solicitud de la aplicación del principio pro persona, y que estos requisitos mínimos se cumplan en cada uno de nuestros escritos en los cuales le pedimos a quien va a interpretar jurisdiccionalmente la operación y la aplicación de este principio pro persona. Haciendo esto, bueno, pues le vamos cerrando más las posibilidades a la autoridad para que no interpreten como ellos quieran, porque sí he visto, he leído, he escuchado y hemos comentado con muchos colegas y con quienes estamos a veces participando de manera conjunta en algún proyecto, en alguna demanda de amparo o en alguna cuestión, que efectivamente los tribunales son omisos en hacer caso a estas interpretaciones. Esperamos que con la reforma del Poder Judicial Federal que se está gestando y que pues ya está a un paso de ser aplicada, esta gran reforma que quizás sea comparable con la reforma de 1994 del Poder Judicial, permita una verdadera profesionalización de los jueces intérpretes de la Constitución y de los tratados internacionales. Se permita una institucionalización de toda esta aplicación de los derechos fundamentales, de los principios de los tratados internacionales, y que de verdad se cumpla con esa promesa de quienes en este caso presiden la Corte en nuestro país, de que van a ser verdaderos intérpretes de la Constitución y de los tratados internacionales. Esperamos eso, pero pues mientras nos toca pelear en nuestra respectiva trinchera y seguir haciendo nuestra labor todos los días en cuanto a ir construyendo y generando más a favor de estos derechos humanos. Eso sería mi participación. Gracias.
maestro Luis Alberto Hernández de México. Es bien interesante el tema del cannabis, como usted lo dijo, desde 1880 y algo, a partir de la Primera Guerra Mundial, pues México proveía de marihuana al resto del mundo, iniciando por, como lo mencionaba hace un momento, el doctor Pablo Ortiz de Nicaragua y el maestro Carlos Ávila de Costa Rica. Pues México ha proveído de marihuana muchos años y sí, el principal consumidor ha sido Estados Unidos. En 1930, 1940, todavía México tenía permitido el uso recreativo de este estupefaciente, el cannabis, coloquialmente conocido como marihuana, y se prohíbe precisamente para darle acceso a lo que es el alcohol, el consumo del alcohol y el consumo del tabaco, sin contemplar precisamente pues todos los usos que este podía llegar a tener en el beneficio del derecho humano, ¿no? Hoy es interesante, creo que todos tenemos el derecho a decidir y a vivir y saber cómo queremos vivir. Es interesante que hoy, bueno, podamos verlo como parte de ese derecho de humano a decidir si queremos o no el consumo y para que si este es recreativo o si es medicinal. Principio pro persona, pues nos abarca todos estos enunciados constitucionales, ¿no? Desde la decisión de que cómo queremos vivir, el tema de educación, el tema de trabajo en el 123, constitucional también nos abarca todo la protección que debemos de tener. Decíamos que es interpretativo, y sí es interpretativo, sin embargo, pues a veces los intérpretes, como mencionaba ahorita el maestro Luis Alberto Hernández, pues no siempre logran la interpretación que deberíamos, que ojalá nuestro sistema judicial seguramente también tiene algunos bemoles en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, de la interpretación que deberían de tener con este principio de proporción y los tratados internacionales, que como mencionaba hace un momento en la primera rueda, el doctor Jorge Alejandro, pues tiene que ser el principio pro dignidad, que es lo que buscamos, ¿no? Con este principio pro persona y la ampliación del primero constitucional, en el caso de México, pues se erogan también, se limita el tema de la tortura, que viene protegido por el principio pro persona y los tratados internacionales que viene desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los tratados para Latinoamérica, que son los que están protegiendo, pues que se quite la tortura y que además, pues nuestras cárceles dejen de estar llenas de personas, pues que muchas veces no tenían nada que ver con los asuntos, que eran culpados y que hoy, gracias al tratado, a los tratados internacionales y gracias al principio pro persona, pues limitamos el uso o limitamos la tortura y limitamos que nos autoculpen sobre diversos temas y también que nos censuren en el caso de la ley de trabajo, en la casa de ley de educación, en la casa de las leyes del acceso a la salud, como mencionaron hace rato el maestro Luis Hernández y el licenciado Darío Cerrut de Panamá, pues la situación que estamos viviendo hoy con el COVID, por ejemplo, a nivel mundial, pues se nos ha limitado el acceso también desde el acceso a una salud digna, que es lo que estamos hablando, la dignidad de las personas, como también a los pagos correspondientes a la ley de trabajo. Entonces, vemos que el principio por persona, si bien es más tocado o más palpable en el ámbito penal, en el ámbito criminológico, en el ámbito constitucional, pues tiene repercusiones en todos los ámbitos de la dignidad humana. Con esto me gustaría darle la palabra al licenciado Darío Cerrut desde Panamá para que haga su segunda participación en este primer foro internacional principio por persona. Sí, como lo acaba de mencionar José, y hablando sobre el tema esto valga la redundancia del asunto del COVID, de verdad que, por ejemplo, se están dando casos, por ejemplo, donde personas, digamos, que trabajan en una empresa privada, pero están laborando de esta manera de teletrabajo. Y sin embargo ellos están trabajando, digamos, un día sí, un día no, ¿verdad? Sin embargo, personal, digamos, que trabaja en el gobierno, por decirlo de esta manera,
lo hacen de la misma manera. Sin embargo, a los de la empresa privada les tienen, digamos, les pagan solamente los días que trabajan. Sin embargo, pues hay ahí, digamos, que una desventaja con parte de lo que realiza pues un funcionario que trabaja en el gobierno, ya que si bien es cierto, está laborando, digamos, tal vez un día sí, un día no, o tal vez una semana sí, una semana no, pero ellos logran, digamos, tener un poco más de ventaja en lo que se refiere al ámbito salarial. Ahora, con esto del tema también que mencionaba el licenciado Hernández sobre el asunto de la marihuana, cuando él mencionó este tema, pues me trajo mucho, a recordar un caso, como de manera de anécdota lo menciono, donde un señor que tenía un pequeño auto para transportar mercancía, y unas dos personas lo abordan para que le ayudaran a llevar esta carga de un lugar a otro. Sucede que cuando detienen a este señor con la mercancía, resulta que cuando la revisan, los señores que lo habían contratado llevaban marihuana en el automóvil. ¿Y qué sucedió? Que tanto a las dos personas como al señor que trataba de ganarse unos centavos transportando esta mercancía, también fue juzgado de forma igual como a los otros dos por tráfico de drogas, ¿verdad? Y aquí es donde llegamos al punto de que este señor, también recuerdo, él quiso hacer valer sus derechos como ciudadano, pues de que él trató de ganar pues un, unos centavos pues con esta carga, pero sin embargo pues fue juzgado de manera igual. Cosas que son, digamos, como estos, los puntos que siempre se están revisando pues en nuestro código penal y código judicial, en donde pues se debe pues de valorar en casos como estos pues digamos la altura de culpabilidad, por decirlo de esta manera, de tanto de una persona como de otra, cuando y detienen pues a personas que andan digamos con estos tipos de personas pues que andan traficando drogas de diferentes maneras pues. Y es algo que constantemente se está viendo pues acá en Panamá, donde inclusive en algunos casos detienen a una persona, digamos, con 5 pequeños envoltorios de marihuana, pero sin embargo detienen a otra persona que llevaba como 50. Y el delito va a ser juzgado a esta persona según la cantidad que lleve la persona en su poder cuando se lleve a los tribunales. Es lo que ocurre pues por lo general acá en Panamá. Aquí lo que sí se recomienda pues más bien es la unificación ciudadana para contrarrestar pues este tipo de delitos que hacen digamos mucho daño pues a todas las comunidades en todos nuestros países. Y esto también ocurre debido digamos a la desintegración familiar, ¿verdad? Siempre se dan estos casos pues madres que tratan de ellas solas criar a sus hijos, pero no saben pues qué camino toman estos hijos al momento que van creciendo, y esto afecta bastante a la comunidad, y la educación es lo que considero debe ser muy importante desde un principio, para tratar de evitar pues estos flagelos pues que afectan a la ciudadanía. Bien. Gracias, el licenciado Darío Cerrú de Panamá.
vamos con el doctor Pablo Ortiz ya en sus conclusiones para cerrar, comenzar a cerrar este ciclo del primer foro internacional Principio por Persona, y estaríamos entrando a lo que es la tercera etapa, que son las conclusiones, y iniciaremos con el doctor Pablo Ortiz desde Nicaragua. Doctor Pablo Ortiz. Gracias, muy amable. Bueno, mi conclusión ya había dado antes de que Nicaragua es un muro de contención frente al narcotráfico y las maras en Centroamérica. Muy interesante el último tema que se planteó usted y el compañero de Panamá, tanto con relación a marihuana como con relación a COVID-19 y sus consecuencias económicas, sociales, políticas y legales. Realmente, en cuanto a marihuana, uno tiene que ver que eso tiene su aspecto médico, su aspecto social, su aspecto político, su aspecto legal y su aspecto productivo, porque se ha desplazado la producción hacia Colorado y California en forma legal. Entonces hay intereses económicos fuertes y uno tiene algunas de las empresas de tabaco abriendo líneas de agricultura de marihuana, viendo el enorme mercado potencial, no solo en los estados donde ya es legal, que es considerable, sino el hecho de que esto es un proceso que va a llevar a todos los estados. En cuanto al COVID-19, sus implicaciones en el lugar de trabajo son enormes y las asimetrías que mencionó el compañero de Panamá son tremendos. Hay además el hecho de que la inteligencia artificial y los robots van a ser uno de los fenómenos más significativos de este siglo. Muchas de las personas que han perdido su trabajo por el COVID-19 no van a volver a tener un trabajo. Por una parte, por las empresas que queden en bancarrota, pero en otros casos va a encontrar que un robot, otro mecanismo de inteligencia artificial, ha reemplazado no solo a su trabajo, sino a decenas de trabajos. Eso ya venía antes y los capitalistas no van a ser ni cortos ni perezosos de aprovechar del hecho que no están los trabajadores para proceder a una automatización. Y aquí hay un punto muy importante para los países en desarrollo. El profesor Lee, que antes era el gerente de Google en la China y es uno de los expertos de la China notables sobre inteligencia artificial, prognostica, y claro que esto aplica a los países desarrollados, que hasta 35% de los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial antes del año 2040. Ahora, aquí hay una implicación para las políticas en América Latina. Nosotros no podemos seguir a los países desarrollados. Por eso, el candidato al demócrata a la presidencia, Andrew Yang, estaba proponiendo un salario básico universal. ¿Por qué? Porque sabe, él es un empresario de tecnología y sabe la crisis social que eso va a producir. Entonces está buscando maneras de soslayar esa crisis social antes de producirse. En nuestros países eso ni es factible económicamente ni deseable. Nuestra tarea es crear trabajo, crear livelihoods, maneras, medios de subsistencia y supervivencia y superación para nuestra población y no seguir los países desarrollados en el desplazamiento del trabajo a favor del capital cuando ya estamos en el fenómeno del 1% y el 0.1% y América Latina y el Caribe
en la región más desigual del mundo, tal como está. No podemos seguir por esa ruta. No es viable políticamente, no es viable socialmente ni económicamente. Nosotros necesitamos un nuevo contrato social que defiende al trabajo y al trabajador para la estabilidad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Paulo Ortiz de Nicaragua. Muy interesante la opinión que nos acaba de dar, porque sí, habremos que ver cómo va a reaccionar nuestras autoridades locales e internacionales con respecto a, en el caso de la ley de trabajo, cómo se nos va a permitir continuar. Desde hace varios años se venía ya con el temor de ser reemplazado por una máquina y hoy sabemos, hoy, enero del 2021, sabemos que ya hay máquinas que están reemplazando a nuestros maestros en las aulas. Sin embargo, tristemente, hoy en el siglo XXI y con toda la tecnología que tenemos, sabemos que ningún país, ni ninguna institución a nivel mundial, pues puede ser punta de lanza en ejemplo a seguir en la metodología que debería de brindarse a todas nuestras nuevas generaciones y de estudiantes que están viniendo, que hoy están sufriendo las consecuencias de esta pandemia que no se había vivido nunca, y que el tema de la educación es una de las áreas que más se tienen, pues, en las que más ha penetrado el tema del COVID, ¿no? El tema de educación, el tema de economía, pero bueno, esperemos que pronto, pues, este principio por persona nos pueda ayudar a brindar precisamente, pues, todas esas plazas de trabajo y todas esas áreas de educación en el que nuestros jóvenes, pues, son los que más la van a sufrir. Hoy en el tema del trabajo, pues, sabemos que para México, por ejemplo, de la reforma de 1997, pues, ya no van a tener nuestras próximas generaciones una pensión, tendrán una liquidación de su trabajo cuando se jubilen, pero ya no van a tener esa pensión mensual, ¿no? Y lo triste es que nuestros jóvenes van a vivir muchos más años que nosotros, pero con situaciones más complicadas. El COVID definitivamente vino a darle, a robarnos años en lo que se esperaban muchos avances tecnológicos y hoy se tuvieron que adelantar a 100 por hora y eso pues nos va a afectar. Hoy no lo vemos todavía, estamos en ese inter de lo que se vendrá, pero creo que hoy más que nunca nos obligamos a estar actualizados, nos obligamos a tener que estudiar y a especializarnos más en nuestras áreas de trabajo y en nuestras áreas de conocimiento para poder estar al día y que mañana, decía Gabriel García Márquez, somos lentos y puede ser que nos roben de la mano. Señor moderador, ¿me permitiría 2 minutos sobre el COVID, si fuera tan amable? Claro que sí. Damos un minutito. Bueno, quisiera señalar a todos presentes que Nicaragua no cerró su economía ni encerró su población en ningún momento. O sea que no hemos tenido ningún confinamiento en Nicaragua. Y eso obedecía a la realidad de nuestra estructura social y productiva. 40% de la población vive en el campo, la mayor parte de ellos en la economía campesina de subsistencia, en que la gente sale de la casa todos los días para hacer todas las tareas del campo. Además, marzo, abril, mayo, junio es la época de preparación para la siembra de primera. Era imposible. Además, 80% de los trabajadores urbanos de Nicaragua son del sector informal y ganan el pan nuestro de cada día. Si no salen a la calle, si no trabajan, no comen y su familia no tiene comida en la mesa. También no cerramos las escuelas. Las escuelas privadas, ellos optaron por educación virtual con sus estudiantes con capacidad socioeconómica como prueba del hecho que se paga la escuela. Mientras las escuelas públicas se mantuvieron abiertas todo el tiempo, todas las escuelas públicas, porque la juventud pobre no tiene ni los medios informáticos ni las condiciones habitacionales apropiadas para la educación virtual. Entonces eso era para salvar los intereses, los derechos y el futuro
de la juventud pobre, que es la mayoría, la vasta mayoría de la juventud en el país, porque el cierre de las escuelas públicas es como descartar una generación de juventud pobre, tal como establecido la UNESCO, el aumento del abandono, si cierre las escuelas, y también la pérdida de capacidad de seguir adelante con los cursos indicados por el Ministerio de Educación. Entonces, en resumen, nosotros no hemos tenido encerrona, no hemos cerrado las escuelas y hemos tenido que aprender a vivir y luchar contra el virus funcionando como sociedad. Y realmente yo creo que todas las sociedades más temprano o más tarde tienen que llegar a esa capacidad de luchar contra el virus y esta pandemia y futuras pandemias mientras se sigue funcionando la producción y todos los servicios sociales y como sociedad. Gracias. Gracias, doctor Pablo Ortiz desde Nicaragua. Vamos con sus conclusiones de el maestro Carlos Ávila desde Costa Rica. Maestro Carlos Ávila, por favor. Gracias, doctor Navarro. Bueno, a manera de conclusión, me encuentro referido a nuestra propuesta en relación a la política criminal integral. ¿Por qué? Porque es una forma de enfrentar a la criminalidad. Pues nos va o nos da, en todos los estados hay política criminal, y esa política criminal tiene que ser fortalecida con los principios pro persona y pro libertatis, como se ha mencionado, porque no debemos alejarnos de que el concepto de criminalidad trae consigo una relación entre el uso de las drogas y la criminalidad como tal. O sea, tenemos, por ejemplo, una serie de adictos que cometen más delitos, que son arrestados con mucha frecuencia, que eso nos da como resultados que las cárceles se saturan y vienen también aparados los problemas que se suscitan en la administración propia de la justicia. Por lo tanto, la prevención del delito dentro de una política criminal integral debe tener un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque nos va a dar elementos de educación, como se han mencionado, que son base para que la juventud principalmente adquiera una serie de valores y de moral frente a lo que es bueno, lo que es correcto, frente a lo que en este momento ellos consideran que está bien, ¿verdad? Y entonces ligeramente se transforman en sicarios hoy en día. De tal manera que el fortalecimiento de una política criminal integral a través de la prevención del delito es una forma de enfrentar esta criminalidad. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos Ávila de la Universidad de Costa Rica. Licenciado Darío Cerrut, desde Panamá, vamos para sus conclusiones y cerrar pueda cerrar en esta tercera etapa del primer Foro Internacional Principio Pro Persona. Adelante. Sí, gracias, José. Bien, sí, ya como lo había mencionado pues en la segunda intervención, la desintegración familiar, ¿verdad? Digamos que esta también diserción de niños a las escuelas son, digamos, causantes, por ejemplo en Panamá, de que cause pues de que muchos de estos niños ahora, futuros, que podrían ser lastimosamente futuros delincuentes mañana, ¿verdad? Y claro, a manera de conclusión yo diría pues que la integración, fortaleciendo la integración familiar, ¿verdad?
también no solamente eso, sino también, digamos, como la creación de programas tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? La coordinación entre los países para una mejor, un mejor desarrollo, ¿verdad? De la educación, ¿verdad? En nuestros países podrían ser, digamos, buenas bases para evitar, pues, de que en el día de mañana, pues, estos niños de ahora sean delincuentes mañana. Como decía el licenciado de Nicaragua, pues en Panamá sí se han dado casos donde, por ejemplo, donde nuestros campesinos han tenido que dejar sus campos porque buscan porque buscan emigrar hacia, hacia la ciudad capital por buscar eh, una mejor condición de vida. Muchas veces pues ocurre de que por hacer esta migración nos vemos afectados con eh, los productos de la tierra, que no hay entonces quien se dedique pues a este tipo de trabajo y digamos que fortaleciendo también a estas personas, nuestros campesinos del campo, se puede pues evitar de que ocurran todas estas anomalías y situaciones que no solamente afectan un país, afectan a muchos países también, porque de repente ocurre de que hay muchos países de que compran productos a otros países en estas coordinaciones comerciales, ¿verdad? Y esto pues es algo que no solamente afecta al país que lo compra, sino también al que lo produce. Así que a manera concluyo pues de esta manera pues de que la creación de programas, como lo acabo de mencionar, programas de, de intervención tanto a nivel nacional como internacional, y la integración familiar, que es la base principal de un buen porvenir. Gracias, Gracias. licenciado Darío Cerú de Panamá. Maestro Luis Alberto Hernández de México, si nos apoya Claro que con sí. su tercera participación y conclusiones. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. A manera de conclusión y a manera de intervención en esta parte, creo que cada vez que el ser humano se enfrenta a circunstancias extraordinarias, el derecho también evoluciona y camina en esa misma dirección. Es decir, tanto quienes estamos de este lado de la trinchera todos los días buscando la manera de apoyar a las personas que representamos, como los juzgadores, tenemos la obligación de evolucionar hacia interpretaciones mucho más favorables a la persona. El ejemplo más claro es todo lo que se ha expresado aquí de diferentes países de Latinoamérica que no son tan distintas a las circunstancias que se viven en México. La realidad es que a partir de la pandemia, México tampoco ha tenido un confinamiento obligatorio. Sí es un confinamiento que nos han externado las autoridades, debemos de seguir, pero no ha habido más que en determinados lugares de la República amagos de las autoridades para señalar que iban a meter a la gente en reclusión preventiva o que los iban a multar por circular libremente en la calle o hacerlo sin tapabocas, etcétera, etcétera. Pues resulta que al igual que lo que establecen tratados internacionales, en este país hay libertad de tránsito a nivel constitucional y por lo tanto, pues ninguna autoridad se atrevió a restringir esa libertad de tránsito. Esa restricción
de la garantía o libertad de tránsito solamente puede ser a partir de que las autoridades de salud así lo hubieran determinado de manera obligatoria y que hubiera sido avalado por el Ejecutivo Federal. Si no fue de esa manera, pues si no era de esa manera, no había forma de restringir que las personas anduvieran libremente. Eso, de alguna manera, también nos da la pauta para saber por qué ahora, en esta pandemia, pues somos de los países con mayor número de contagios diarios, con muchas muertes, con una situación que se ha, digámoslo así, desbordado hasta cierto punto. Pero quiero concluir nada más con un caso particular. Hace unos días salió en la prensa la concesión de un amparo para una persona que lo solicitó para ser vacunada con prioridad. Y el juez otorgó la suspensión, otorgó la orden para que esa persona fuera vacunada, saltando el orden de prelación que el propio gobierno había establecido, que primero se va a vacunar a todas las personas de la primera línea de contacto COVID, que son médicos y enfermeras, personal de salud que trabajan en hospitales, después adultos mayores y después una lista de personas que iban a ser vacunadas. Esta persona solicitó el amparo, le fue concedido, desafortunadamente falleció antes de que le fuera aplicada la vacuna, pero mi reflexión es en el sentido de que a cada situación extraordinaria que le está sucediendo a la humanidad a partir de esta pandemia, llámese las áreas de trabajo, llámense las cuestiones de salud, toda la cuestión económica, desde luego que es sumamente importante, la libertad de tránsito y una serie de derechos que se ven involucrados alrededor de esta pandemia, nos ha llevado a que busquemos interpretaciones que sean lo más favorable hacia las personas, porque el juez determinó que efectivamente al estar esta persona dentro de un grupo vulnerable por tener una enfermedad, era prioritaria la aplicación de la vacuna, no obstante que el gobierno hubiera decidido aplicarlas de otra manera. Entonces, esto creo que en próximos días lo vamos a ver de manera constante. Creo que esto lo vamos a seguir viendo mientras dure todo este tema de la pandemia y esa sería mi reflexión, como la evolución de las circunstancias extraordinarias ha hecho que también avancen las aplicaciones más favorables al derecho de las personas por parte de los juzgadores. Creo que lo vamos a ver en próximos días y lo estamos viviendo desde el año 2020 y este 2021 no va a ser la excepción porque pues la pandemia va a seguir aquí, va a darse todo este proceso lógico de la vacunación, etcétera, pero vamos a seguir aquí con esta situación y vamos a tener que también nosotros ir desarrollando nuevos ámbitos y mejores formas de buscar la aplicación de este principio. Eso sería mi participación y agradeciendo de habernos escuchado y el habernos invitado. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Alberto Hernández de México. Pues con esta participación estaremos concluyendo nuestro primer foro internacional Principio por Persona, en el que participamos pues México, lo que son representantes de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, el doctor José Alberto del Pino Fernández, se disculpa, de Cuba, del Consulado de Cuba en México, tuvieron algún tema con la brigada Henry Reeves de Cuba, pero dígame, doctor Paul. Dos cosas. Uno, ya tengo el dato que faltaba en la intervención anterior. Mis colaboradores han pasado el dato, que la producción anual de marihuana en Estados Unidos es 35.800 millones de dólares, que es más que el maíz y trigo combinado, que son 30.800 millones de dólares. Y es 7 veces más que la producción de drogas de Colombia, tan connotado en los medios internacionales. Finalmente, quisiera felicitar a los organizadores de este seminario y felicitarles por el formato escogido.
La mayoría de estas videoconferencias solo son para escuchar y máximo de 2 o 3 minutos en una sola ronda que no permite ninguna interacción. Este formato de las 3 rondas y 5 o 6 minutos en cada ronda realmente permite un intercambio de ideas y vuelve mucho más útil, pues, utilizar la videoconferencia. Felicidades a los organizadores y felicidades por escoger ese formato y estamos a la espera de futuras oportunidades de participar en este foro. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo Ortiz de Nicaragua, le agradecemos mucho. Nos ha dejado muchas enseñanzas, definitivamente el foro, principalmente aquellos que empiezan a litigar, que están empezando a entrar en este ámbito del derecho, aquellos estudiantes del derecho, pues que sepan que tienen muchas armas, no solamente los códigos y que no solamente nuestra Constitución, que no hay una limitación o una restricción constitucional y que la primer en el SIENA que en algún momento se tuvo que aprender, pues hoy está a la par con los tratados y las leyes internacionales y que los intérpretes, que sabemos que tenemos muchas carencias en los sistemas judiciales, pues deben siempre inclinarse a aquella norma que proteja la dignidad de las personas y que le dé mayor amplitud en su salvaguarda de derechos, y principalmente en el caso de los derechos humanos. Que si bien equívocamente se han prestado el principio por persona para creer que solamente es para el ámbito penal o, como lo mencioné hace rato, tema constitucional, pues que este nos protege también en todos los ámbitos en el que la dignidad de la persona se vea en peligro, ya sea en el laboral, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea, como lo mencionó hace un momento el maestro Luis Hernández, pues en el libre tránsito, ¿no? Nunca se nos negó el libre tránsito, por lo menos para México, sabemos que hoy tampoco para Nicaragua, pues son todos estos derechos que están protegidos por los tratados internacionales en el que en el 2013 se amplía el artículo 133 y con ello se le da mayor amplitud al primero constitucional en su primer párrafo para que todos, en el caso de México, reitero, pues tengamos la protección o una mayor protección de nuestros derechos humanos y las garantías individuales y que los intérpretes pues siempre busquen este principio pro persona y con ello, entre otras cosas, se busca acabar con la tortura. Un tema bien importante que, bueno, como dijo hace un momento el doctor Pablo Ortiz, esperemos que tengamos la oportunidad de volver a tocar el tema con más profundidad. Sin embargo, me toca darle mi más sentido agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que participaron en ese proyecto, primer foro internacional Principio por Persona, y que nos pudieran compartir un poco de su conocimiento y cómo se está gestando toda la relación en torno al principio por persona en sus diversas áreas de trabajo y en sus diferentes países, y principalmente Latinoamérica, que hay que aceptarlo, somos hermanos y vamos a compartir muchas dolencias. Estar aquí, pues es un gran honor, además la cultura de nosotros pues es única en el mundo. Bienvenidos nuevamente al Centro de Acreditación, Certificación y Conferencias. Me permito adelantarles e invitarlos a que nos sigan muy de cerca, los que nos estén viendo, pues tendremos 2 foros internacionales más, uno respecto al tema económico, ya estarán saliendo la convocatoria, y el otro respecto a la conducta humana. Entonces, sigan de cerca las redes sociales del Centro de Acreditación, Certificación y Conferencias, y nuevamente me complazo en agradecerles que nos hayan acompañado y que tengan un año 2021 extraordinario. Cuídense mucho y desde México para el mundo les digo muchas gracias por seguirnos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.